Bueno, hermanos, pues de nuevo bendiciones. Dios les bendiga en esta hermosa tarde de jueves. Hoy es jueves de matrimonios y estamos contentos de poder estar aquí para seguir estudiando la palabra del Señor y también pues seguir aprendiendo lo que hemos venido estudiando, esta serie de estudios que se llama Matrimonio Sagrado. Que dice que, ¿qué tal si Dios diseñó el matrimonio más para hacernos santos, más para hacernos santos que hacernos felices? Esa es la premisa de ese libro, y creo que a todos nosotros nos ha, de alguna manera nos ha enseñado con esta frase mucho el libro de texto que estamos estudiando. Nos ha enseñado mucho acerca de cómo es la relación matrimonial. Antes de empezar, tengo aquí unas hojas para cada uno de ustedes. Entonces voy a pedirle de nuevo a Adolfo que nos ayude a repartirlas, una a cada uno, y compártanse un lápiz y traen por ahí, creo que por ahí algunos lápices, para que me puedan ir siguiendo con la lección de esta noche. Hay una diapositiva. También le voy a pedir a Adolfo si me puede ayudar con la diapositiva, ¿verdad? Para irla viendo. Entonces, pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar, vamos a empezar orando. Esta noche me da mucho gusto que puedan estar aquí, podamos estar aquí invirtiendo tiempo en nuestro matrimonio. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, te damos porque podemos llegar de nuevo a tu presencia. Podemos, Señor, estar confiados, Padre, que como matrimonios, como parejas, Señor, tenemos mucho que invertir, tenemos mucho que dar, tenemos mucho también que dejar y tomar actitudes, hábitos que puedan bendecir esta relación, Señor, que hay ahora entre nosotros, esta relación de la que tú dices que es una relación de pacto. Señor, nosotros entendemos, Señor, que el matrimonio ha sido diseñado por ti, Señor. Y el propósito por el cual estamos aquí es porque queremos seguir aprendiendo a vivir conforme a este propósito y este diseño que tú nos has dado, Señor. Gracias. Gracias por cada matrimonio que está aquí, Señor, aún los que no están. Bendecimos, Señor, sus vidas. Y te pedimos, Padre, que los que estamos aquí podamos abrir nuestros corazones. Podamos, Señor, recibir tu palabra tal cual es, como palabra de Dios, la cual puede hacernos sabios, como dice, para la salvación, la cual puede prepararnos para ser mejores esposos, mejores esposas. Ayúdanos en esta noche, Señor, y que salgamos de aquí bendecidos por la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema de esta noche es la lección número 3. Esta ya es la lección número 3. Y el tema es aprendiendo a amar. Cómo el matrimonio nos enseña a amar. Si hay algo que el matrimonio nos enseña tanto al esposo o a la esposa, es amar. Amar de una manera diferente. Como dijo alguien por ahí entre semana, amar, entre la semana, amar muy diferente, ¿verdad? Alguien que está casado, digo que tiene una perspectiva más profunda de lo que es el amor de Dios. Entonces, aprendiendo a amar es el tema. ¿Cómo el matrimonio nos enseña a amar? Y hemos también introducido estas lecciones, que el propósito de estas lecciones es que nosotros crezcamos a la Cristo semejanza. Es decir, que cada vez que nuestro cónyuge nos vea a nosotros, pues pueda ver a Cristo reflejado en nosotros, pueda ver la actitud de Cristo en nosotros, pueda ver el carácter de Jesucristo en nosotros. Ese es el propósito de estos estudios. Yo le he pedido al Señor la asistencia
de que estos estudios que he estado preparando no sean simplemente nada más una recopilación de más datos e información. Yo mismo le he estado pidiendo a Dios que me dé la gracia para poder aplicar todo lo que aquí estamos recibiendo en mi propio matrimonio, en mi propia casa, en mi propia familia. Entonces, quiero empezar con una frase, ¿verdad? Anteriormente a esa creo que hay una frase, ahí aparecen sus hojas, si quieren ir llenándolas, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Esta frase es de Johann Wolfgang, no sé si lo pronuncié bien, pero esta frase es de esta persona. Dice: el matrimonio requiere un compromiso radical a amar a nuestros cónyuges, mientras anhelamos que lleguen a ser algo que no son todavía. Si trataras a un hombre como si fuera lo que debe ser y lo que puede ser, él llegará a ser el mejor y más grande hombre. Es una cita de un hombre cristiano que dice que el matrimonio es un compromiso radical, hermano. El matrimonio prácticamente es un compromiso radical, amar a nuestros cónyuges mientras anhelamos a que lleguen a ser lo que todavía no son. En una ocasión le preguntaron a este escultor muy famoso, ¿verdad? A un escultor muy famoso le preguntaron que cómo había logrado hacer esta obra arquitectónica y él dijo a Miguel Ángel, le preguntaron: ¿cómo es que hiciste esta obra de David tan impresionante? Y él dijo: no, lo único que hice fue ver ese gran bloque de mármol y en mi pensamiento, en mi mente estaba la figura de David, y lo único que hice es quitar todo lo que había en ese bloque que no era esa figura. Entonces, esto me sirve de a mí de ilustración para que, como dice esta frase, amar a nuestros cónyuges requiere un compromiso radical, mientras que anhelamos y esperamos que sean lo que todavía no son. O sea, podemos tomar ese ejemplo de Miguel Ángel y ver a nuestros cónyuges, a nuestras parejas, como algo que todavía no son, pero van a llegar a ser. Y si veo a mi cónyuge de esa manera, lo que voy a hacer es tratarla como Dios la ve, tratarlo como Dios lo ve. Y de esa manera a sumar para que pueda desarrollar ese diseño como ayuda idónea o como la cabeza del hogar. Entonces, con eso quiero entrar al primer punto, hermanos, de esta lección, aprendiendo a amar. Y esa lección dice que el primer punto, el amor es el matrimonio. El amor en el matrimonio tiene que ser perseguido y practicado. El amor en el matrimonio tiene que ser perseguido y tiene que ser practicado. Inciso A, ahí lo tienen en la diapositiva. Dice: el amor entre cónyuges tiene que ser aprendido una y otra vez. Es un aprendizaje que no tiene fin. Es un aprendizaje que no tiene fin. Yo creo que todos nosotros, hermanos, que los que estamos casados, todos los que estamos aquí estamos casados, tenemos una relación, entendemos que nosotros somos criaturas creadas con sentimientos y emociones, ¿verdad? Que están allí, son parte de nosotros, son parte de nosotros. Y hay algunos sentimientos y emociones, ¿verdad? Que, por citar algunos, como el enojo, la ira, la irritación, la desesperación, la falta de paciencia, pues son cosas que no necesitan nada de instrucción, no son cosas que necesitemos cómo aprendernos a cómo enojarnos, a cómo amonestarnos, a cómo irritarnos. No necesitamos nada de instrucción para que estos sentimientos o estas emociones salgan a la superficie. Digo que son como un hormiguero, ¿no? Que donde andas tú caminando y no ves que abajo de la superficie hay un hormiguero. ¿Para qué tal si escarbas o pisas ese hormiguero?
inmediatamente todas las hormigas salen a la superficie. Entonces es algo parecido a eso. Salen a la superficie, no tenemos necesidad de que nadie nos instruya o nos enseñe cómo enojarnos, cómo molestarnos, cómo irritarnos. Mientras que el amor, el perdón, la paciencia, pues tampoco no son reacciones naturales que broten de nosotros de manera espontánea, tampoco lo son. Entonces, es por ello que el matrimonio, yo creo que tú y yo lo estamos aprendiendo, se convierte en un terreno en el que aprendemos nosotros a amarnos continuamente. El matrimonio se convierte en el terreno en el que tú y yo, los que estamos casados, estamos aprendiendo a amarnos continuamente, cónyuge, esposo a esposa. Y para que ese propósito se cumpla, de aprender a amarnos, y cómo el matrimonio nos enseña a amar, para que ese propósito se cumpla, la suficiencia de la gracia divina es abastecida todos los días en nuestra vida. Vamos a ir a leer una cita en 2 de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Para que este propósito de que el matrimonio nos enseñe a cómo amar y a aprender a amar, Dios nos ha dado la suficiencia de su gracia. Así como Dios el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Tenemos la bendición de que Dios nos ha abastecido de su gracia, que es suficiente para cada día en nuestra relación matrimonial. Así como nuestra salvación está prácticamente basada en la gracia, todo lo que hemos recibido en nuestra salvación, perdón de pecados, todo lo que hemos recibido en nuestra salvación, perdón de pecados, el nacer de nuevo, tener vida eterna, todo lo que hemos recibido, absolutamente todo en la salvación, ha sido por la gracia de Dios. Está sustentada en la gracia de Dios. Recibimos lo que no merecemos. Pero de la misma manera que también la salvación está basada en la gracia de Dios, también el matrimonio tiene como fundamento, tiene como base la gracia de Dios. Es decir que de la misma manera en que nosotros cuando experimentamos la salvación, en el mismo momento que experimentamos la salvación, que vino este paquete del amor, el perdón, la misericordia de Dios, de esa misma manera como la hemos recibido de manera vertical de parte de Dios hacia nosotros, y sabemos que está sustentada y basada y fundamentada en la gracia, de esa misma manera también tengo que aplicar esta gracia, la suficiencia de la gracia en mi relación matrimonial de manera horizontal, a mi esposo, a mi esposa. Es de esa manera que nosotros tenemos abastecida todos los días, hermanos. Todos los días está abastecida la suficiencia de la gracia de Dios para que nosotros aprendamos cómo amar. Y va a ser un proceso que se va a repetir una y otra vez. Es un aprendizaje que veremos una y otra vez. No va a tener fin hasta el último día de nuestras vidas. Romanos 15:7, perdón. ¿Sí, verdad? 15:7. ¿Qué dice Romanos 15:7?
Dice, por tanto, aquí está el fundamento de la gracia en nuestra salvación. Aquí está aplicada de Cristo a nosotros y de nosotros de manera vertical a nuestro cónyuge. Dice, por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Acéptense unos a los otros, así como Cristo los ha aceptado a ustedes para la gloria de Dios. Entonces, eso me lleva a mí a entender que para que Cristo me aceptara a mí, para que Cristo me recibiera a mí, pues en mí no había absolutamente nada de atractivo, no había ninguna razón por la cual Dios me hubiera escogido para amarme, para tratarme como Él lo ha hecho. Y Él está diciendo, bueno, de la misma manera, como Cristo les recibió a ustedes, de esa misma manera, recíbanse unos a los otros. Entonces, el matrimonio estira nuestro amor. El matrimonio estira tu amor y aumenta tu capacidad de amar a tu cónyuge. Estamos estacionados entonces en mostrarle el amor. Y una de las doctrinas cardinales del cristianismo es precisamente el amor. Es precisamente el amor una de las doctrinas cardinales del cristianismo. Y Jesucristo mismo, Él nos desafió. Él nos desafió cuando ligó nuestro amor hacia Dios con el amor que podemos tener hacia los demás. Dios a través de Jesucristo, nos retó para que este amor que nosotros decimos tener para con Dios debe de ser similar al amor que tenemos hacia los demás. Hay dos citas ahí, ¿verdad? Hay dos citas, perdón. Mateo 22:37, la vamos a leer. Mateo 22:37. Dice, Jesús le contesta a alguien que le preguntó cuál era el más grande mandamiento de la ley. Jesús le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Entonces, el matrimonio, hermanos, el matrimonio está ahí para que nosotros podamos ser probados del amor que decimos nosotros tener a Dios. Ese amor que decimos tener a Dios, tenemos que tenerlo también a nuestro cónyuge. Por eso el matrimonio, de alguna manera, tiene la capacidad de estirar ese amor de Dios, de aumentar la capacidad de amar a nuestros cónyuges. Hay otra cita ahí en Mateo 5:43. Mateo 5:43. Dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Pues obviamente Dios en Jesucristo nos llamó a demostrar el amor a uno de nuestros enemigos. Pero obviamente nuestro esposo y nuestra esposa pues no es nuestro enemigo, ¿verdad? No es nuestro enemigo. Pero, y este pero es importante, pero habrá ocasiones en que será difícil mostrar el amor de Dios a tu cónyuge.
¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Habrá momentos en que será difícil mostrar el amor de Dios a tu cónyuge, como dice, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Habrá momentos, ¿verdad?, que será difícil. Y es por eso que el matrimonio, ¿verdad?, se convierte en el terreno en el que aprendemos a amar. Se estira el amor, ¿verdad? No es como dijimos en una de las clases, no es como el amor romántico. El amor romántico no se estira, no se rompe. El amor romántico se rompe, pero el amor maduro sí se estira. Y es ahí donde se estira ese amor, en los momentos difíciles, porque Dios nos da la capacidad de amar a nuestro cónyuge. Se convierte en el terreno entonces, el matrimonio, en el que nosotros aprendemos a amar. Y es como la cancha, ¿no? Es como el terreno de la cancha de fútbol, ¿no? Habrá momentos en el que tu esposa te va a querer meter, o tu esposo te va a querer meter un autogol, o te va a querer poner en posición fuera de lugar, ¿verdad? O te va a querer meter un penalti. Habrá barridas fuertes ahí en el que te va a tumbar, y por eso se va a convertir en ocasiones difíciles para mostrar este tipo de amor, ¿verdad? Con eso pasamos al punto 2. Punto 2. El matrimonio está diseñado para enseñarnos a amar, ya lo dijimos, pero amar y servir también sacrificalmente a nuestro cónyuge. El matrimonio está diseñado para enseñarnos a amar y servir sacrificialmente a nuestro cónyuge. Acompáñame ahí a Deuteronomio capítulo 24. Y es una cita muy interesante esta de Deuteronomio 24. Fíjate cómo dice Deuteronomio 24, versículo 5. Dice, esta estaba considerada dentro de las leyes diversas en la ley de Dios, y esto aparecía como parte de la ley. Cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. ¡Wow! Eso es música para los oídos, ¿verdad?, de los varones. Estar un año nada más para dedicarte a hacer feliz a tu esposa. Imagínate ese que se casaba en ese tiempo, pues el recibir, ¿verdad?, este beneficio, pues era como el regalo de bodas para él. Yo creo, no le importaban los regalos materiales, no le importaba lo que haya podido recibir, pero el mayor regalo que él podía recibir, y más si era soldado, es que ya no iba a la guerra por un año, ahora iba a estar en la casa con su esposa. Entonces, según el principio de este mandamiento en Deuteronomio, el principio que debemos nosotros tomar de ahí es que cada cónyuge debe de pensar cómo hacer feliz mutuamente, o cómo hacer para ser felices mutuamente y gozarnos en eso, porque esa actitud es de agrado a Dios. Esa actitud es de agrado a Dios. Entonces, de manera práctica, un esposo que planea cómo hacer a su esposa reír, por ejemplo, un esposo que planea cómo hacer reír a su esposa, cómo hacerla sentir bien, está agradando a Dios. Una esposa que prepara una cena romántica por la noche, ¿verdad?, y solamente están el esposo y la esposa, está agradando a Dios. Un esposo que aparta tiempo para invertir, ayudar a los quehaceres con la esposa, ¿verdad?, para que la esposa pueda tener un tiempo de descanso y de relajación, es un esposo que está agradando a Dios. Entonces,
Este mandamiento, o el principio de este mandamiento nos manda a nosotros a que invirtamos tiempo, ¿verdad? Para que podamos ser felices, sumar mutuamente para poder ser felices. Es más, estar aquí con tu esposa, ¿verdad? Siendo edificados por la palabra de Dios, también es agrado de Dios. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que Dios está diciendo con este mandamiento de Deuteronomio 27:5? Lo que Dios está tratando de decirnos, de decirme a mí: sacrifíquense mutuamente a diario e inviertan tiempo en ser felices. Hay veces que estamos ocupados en un montón de quehaceres, en un montón de actividades, yendo de un lugar a otro, y no invertimos, ¿verdad?, un tiempo en el que podamos edificarnos mutuamente, y más que edificarnos, tener un buen tiempo en el que podamos reírnos, en el que podamos charlar, ¿verdad? Entonces, ese es un mandamiento, pues, que podemos tomar el modelo de Deuteronomio 24:5. Amar a nuestro cónyuge es una de las cosas más espirituales que hagamos en nuestras vidas. ¿Escuchaste eso? Amar a nuestro cónyuge será una de las cosas, si no la más importante, o la cosa más espiritual que podamos hacer en nuestra vida. No predicar un sermón, no dar un estudio, no salvar muchas almas. Amar a tu esposa, amar a tu cónyuge será una de las cosas más espirituales que podamos hacer en nuestra vida. Vamos a 1 de Juan 4, a la carta de 1 de Juan 4. 1 de Juan capítulo 4. 4:20-22. Dice: si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Entonces, dijimos que el amor es una de las doctrinas cardinales del cristianismo. El amor prácticamente es una de las cosas que embellece el cristianismo, el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Y nada, hermanos, nada como el matrimonio para probarnos en esta área de amar a Dios, como también amar a nuestro prójimo más cercano, que es nuestra pareja. Nada como el matrimonio para probarnos, según Juan 4:20-22. Y hay una frase ahí también, dice que después de la relación que tenemos con Dios, ¿verdad?, después de esta relación íntima que tenemos con Dios como hijos de Dios, la relación matrimonial es la más profunda que humanamente podamos experimentar. Es una cita de Tim Keller. Y de nuevo, es verdad, hermanos, es verdad que pues habrá ocasiones en que será difícil amar de esta manera a tu cónyuge. Habrá momentos, situaciones como esa. Pero si realmente nosotros tenemos una relación con Dios, íntima con Dios, entonces eso nos va a capacitar a nosotros para amar sacrificalmente a nuestro cónyuge. Dios nos ha dado esa capacidad. Dios nos va a dar esa capacidad, porque será una de las cosas más espirituales que hagamos, tú y yo, amar a nuestro cónyuge. Es como en esas ocasiones que te comento que serán difíciles para mostrar el amor a nuestro cónyuge,
es creo que del momento como cuando tú y yo abrimos una cuenta en el banco. Vamos y abrimos una cuenta en el banco para tener pues abastecido un depósito para momentos de emergencia, momentos en el que no estaban considerados y necesitamos efectivo para salir de ese bache que podemos toparnos. De igual manera, si nosotros tenemos nuestro depósito emocional lleno del amor de Dios, abastecido del amor de Dios y de la gracia de Dios, entonces voy a poder ser paciente, entonces voy a poder ser humilde, entonces voy a poder ser fiel, sensible, voy a poder mostrar amor, trato, tierno, solamente si estoy abastecido con el amor de Dios. Y el punto 3, ya terminando con el punto 3, hablando estos dos puntos pasados del amor, llegamos pues al aspecto negativo, ¿verdad? De lo contrario a lo que es el amor. El punto 3 dice, la batalla en todo matrimonio es en contra de nuestro despiadado egoísmo. Esa es la batalla de todo matrimonio. Y eso nos hace pensar y ir al escenario de Génesis cuando fuimos creados por Dios. Y cuando Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, pues todo nuestro ser, todo lo que somos nosotros, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras voluntades, nuestros afectos, todo, absolutamente todo apuntaba hacia nuestro Creador. Pero después de la caída, ¿verdad? Después de la caída, pues todo colapsó y nos volvimos ególatras, amadores de nosotros mismos. Entonces, el egoísmo se convierte como un cáncer. El egoísmo se convierte como un cáncer que puede causar la ruina del matrimonio. Y es un enemigo a la sombra de todo matrimonio que se manifiesta en múltiples maneras. Ahí hay algunas líneas que dejé como espacio para que ustedes puedan poner ahí de qué manera se manifiesta el egoísmo. En muchas maneras. Yo tengo aquí algunas. El egoísmo se manifiesta en impaciencia, en enojo, irritabilidad, trato desabrido, distanciamiento, ausencia de compasión y en ocasiones en un espíritu de rencor que no olvida las ofensas del uno al otro. De esta manera y muchas más se manifiesta el egoísmo. Entonces, la Biblia nos llama a nosotros a ser intencionales en cultivar buenas relaciones, sobre todo en la relación matrimonial, relaciones con todo mundo, pero sobre todo con la relación con mi pareja. Y vamos a ver dos maneras, y con esto terminamos, cómo debo de cultivar mis relaciones sanas con mi pareja, con todo mundo, pero especialmente con mi pareja. Dice, debo aprender a vivir conforme a mi identidad. Debo empezar a vivir o aprender a vivir conforme a mi identidad en Cristo Jesús. Colosenses 3:12. Vamos a ir a Colosenses 3:12 al 14. Dice, entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad o de la paz, dice la Reina Valera. Híjole,
De nuevo, cuando Jesús nos vio a nosotros, ¿verdad? Él no vio absolutamente en nosotros nada para que fuésemos dignos de afecto o de admiración. No había nada en nosotros. Jesús vio nuestra necesidad, la hizo suya, fue su prioridad y murió por nosotros. Y la Biblia nos enseña a nosotros que debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo, que se sacrificó por nosotros. Y sobre todo la Biblia insta que los maridos, que los cónyuges sigan el ejemplo de Jesucristo y vivir congruentemente a lo que somos, como dice este versículo. ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra identidad? Dice, ustedes son escogidos de Dios, santos y amados. Revístense de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esa es nuestra identidad. Somos escogidos, amados de Dios, a los ojos de Dios. Entonces, como tales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revestirnos, dice la Escritura, de todas estas virtudes que señala el apóstol Pablo. Pero sobre todo la corona de esas virtudes es el amor de que estamos hablando en esta lección. Entonces, Pablo está diciendo prácticamente que debe de hacer una acción que nosotros hagamos diariamente, cada día. Está hablando de un comportamiento externo, ¿verdad? Ser piadosos, ser humildes, tener un espíritu perdonador, ¿verdad? Tener mansedumbre. Está hablando de un comportamiento externo, Pablo. Pero ese comportamiento externo es prácticamente la evidencia de algo que ha sucedido en el interior y debe de manifestarse en nosotros. Si somos escogidos y amados de Dios, esa transformación interna se va a mostrar en un comportamiento externo y habrá este tipo de trato como esposos, en el que habrá estas virtudes de paciencia, de mansedumbre, de bondad, de humildad. Y eso no es sencillo, necesitamos la ayuda de Dios. Dice, inciso B, debo aprender a que mis acciones se impongan a mis emociones. Debo aprender a que mis acciones se impongan a mis emociones. Colosenses ahí mismo 3:18 y 19 dice, mujeres, estén sujetas a los maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Híjole, este mandamiento ha dado de beber mucha agua a muchos matrimonios, pero podemos concluir que todos estos mandamientos que están en este dos versículos, 18 y 19, hablan que Dios diseñó, o Dios ideó que la sumisión de la mujer fuese bajo un liderazgo de amor. Prácticamente ahí encierra todo el mandamiento para esposos y esposas. Dios ideó que la sumisión de la esposa fuese bajo un liderazgo de amor. Y, híjole, eso habla de un trato recíproco de respeto, amor mutuo entre nosotros. Habla de eso. Pero, de nuevo, hermanos, y lo he mencionado, yo creo que la tercera vez, habrá momentos en el que tú y yo no nos sintamos emocionalmente, y digo esta palabra, emocionalmente, no nos vamos a sentir con deseos de dar afecto, de dar ternura, de tener simpatía con nuestra pareja. Habrá momentos en el que ser sumisos o amorosos nos haga ver débiles. Habrá momentos que pensemos de esta manera en el que mostrar sumisión o ser amoroso
quizás me haga ver débil. Pero aún así tenemos que esforzarnos, tenemos que pedir la asistencia de Dios para que mis acciones se impongan a mis emociones. Hay una anécdota que leí en estos 3 libros de texto que he estado recopilando para estas lecciones, una anécdota verídica de Tim Keller. Dice lo siguiente: cuando me casé con mi mujer, no tenía ni la más mínima idea de dónde nos estábamos metiendo. ¿Cómo iba yo a saber lo mucho que ella cambiaría en un curso de 25 años? ¿Cómo iba ella a saber cuánto iba a cambiar yo? Mi mujer ha convivido al menos con 5 hombres diferentes desde que nos casamos y todos ellos eran yo. Todos ellos eran yo. Eso nos dice, hermanos, que el tiempo, sobre todo el tiempo, pero una dependencia de Dios, y el tiempo nos va afirmando a nosotros en nuestro carácter. Nos va forjando el carácter de Cristo. No es enseguida, es a través de los años. Él dice que a través de 25 años Él ha cambiado. No dice cómo, ¿no? Pero Él por 25 años, con su relación con su esposa, ha cambiado. Entonces, podemos concluir que si dejamos que nuestras acciones se impongan a nuestras emociones, con el paso del tiempo, no solo me ayudará a superar esos baches emocionales, y serán cada vez menos frecuentes y menos profundos. Y aprenderemos a vivir en un contexto de sumisión y de liderazgo en amor. Entonces, es un proceso. Es un proceso en el que todos nosotros estamos ahí aprendiendo a amar a nuestro cónyuge. El matrimonio nos enseña a amar a nuestro cónyuge. No la manera en que nosotros quisiéramos amar, no la manera que nosotros estamos queriendo amar a nuestra esposa, sino la manera que Dios ha dicho. Entonces, podemos, retomando esa ilustración de Miguel Ángel, que cuando terminó esta obra llamada David, ¿verdad? Que fue una obra preciosa. Nosotros podemos decir como él. Podemos decir, veo ese bloque de mármol y veo también las cosas que no son parte de esa figura, y me voy a encargar de que esas cosas sean quitadas para que solamente pueda apreciarse la figura que tengo en mi mente de ese bloque de mármol. Entonces podemos decir nosotros hacia nuestro cónyuge, puedo ver tus fallas, puedo ver tus puntos débiles y lo mucho que tendremos que cambiar cada uno. Pero por encima de todo eso, veo también a la persona que Dios quiere que llegues a ser. Entonces, cuando veamos a nuestra pareja, cuando veamos a nuestro cónyuge, veamos también la clase de persona que Dios va a crear y que Dios está creando ya. Hagamos eso, hermanos. Hagamos ese ejercicio. Que cuando veamos a nuestro cónyuge, veamos en la persona que Dios quiere que se convierta, en la que ya es y en la que Dios la está convirtiendo. Pero para eso, ¿verdad? Tenemos que entrar en este proceso de aprender a amarnos mutuamente, y el matrimonio nos enseña eso. A veces será un proceso doloroso, ¿verdad? Pero el Señor estará obrando continuamente, ¿verdad? Él está haciendo un trabajo monumental en nuestras vidas. Entonces, con esto quiero dejarlos y vamos a orar, hermanos, por nuestros matrimonios, ahí donde tú estás. Yo voy a invitarte a que tú ores por tu esposo, por tu esposa. Que tomen un tiempo para orar mutuamente. Padre, te damos gracias en esta noche.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque somos redimidos, pero también somos pecadores. Seguimos, Señor, con dificultades en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar. Humanamente seguimos batallando, Señor, con nuestra carne, Señor, con estos deseos engañosos que hay en nosotros, Señor, con el egoísmo, con esta parte que está caída en nosotros. Pero también confiamos, Señor, que tú estás trabajando en nuestras vidas, que tú estás obrando en nuestras vidas. Y, Señor, como hemos visto en esta noche, ayúdanos a aprender a amarnos de esta manera, sacrificalmente, Señor. De amar a mi cónyuge sacrificialmente, Señor, y que pueda también, Señor, poder anteponer, Padre, mis acciones antes de mis emociones. Sobre todo en los tiempos difíciles, Padre, cuando hay ocasiones que no es fácil amar sacrificialmente. Ayúdanos a despojarnos, Señor, de estas viejas vestiduras que nos arrastran, Señor, que nos quieren someter. Y ayúdanos a revestirnos, Señor, como dice tu palabra, de escogidos de Dios. Ayúdanos a revestirnos, Señor, de amor. Ayúdanos a revestirnos, Señor, de estas virtudes de que habla tu palabra, de humildad, de mansedumbre, de templanza, de paciencia, de perdón. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos. Ayúdanos también, Señor, a saber que la gracia tuya, Señor, la suficiencia de la gracia eterna tuya es abastecida para todos nosotros, todos los días, Señor. Nuestro matrimonio está fundamentada en eso, en tu gracia. Más gracia y más gracia, Señor, cada día, así como tú, Señor, que en tu gracia, Señor, tú nos levantas, tú nos animas, tú nos empujas, tú nos perdonas, tú haces tantas cosas. Recibimos muchos beneficios, Señor, solamente por tu gracia. Y de esta manera nosotros, Señor, ayúdanos a tener este enfoque de que esta misma gracia que ha impactado en nuestras vidas también sea, Señor, aplicada a nuestro matrimonio, Señor. La gracia para perdonar, la gracia, Señor, para olvidar. La gracia, Señor, para despojarnos de la falta de perdón, remordimiento, de todas estas cosas, Señor, que, como dice esta lección, Señor, son parte del egoísmo que hay en nosotros. Líbranos de todo eso, Señor, y ayúdanos a edificar nuestros matrimonios, Señor, con tu palabra, como lo estamos haciendo esta noche. Y también, Señor, te pedimos por la crianza. Algunos de mis hermanos están en crianza todavía con sus hijos, Señor, y darles toda la capacidad, Padre, para que ellos también puedan ser transmisores de este amor a sus hijos, a los capaces, Padre, de que ellos puedan mostrar a Cristo a sus hijos y sus hijos puedan ser impactados, Señor, por el amor tuyo en sus corazones que ha sido derramado por medio de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, en esta noche y te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que no están aquí en esta noche. Te rogamos que donde ellos también estén, pues puedan también ser conducidos con este amor del que hablamos en esta noche, Señor. El amor de Dios. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Con esto estamos terminados. ¿Verdad? Si gustas, podemos quedarnos un tiempo más para tomarnos un café.